Ella no dirige nada. Que coma con el personal, se burló la esposa de mi hermano. Mis padres no dijeron nada. Sonreí, saqué mi teléfono y envié el contrato. Una frase, y $30M se desvanecieron. Mi hermano se congeló, mi madre se puso pálida, la novia dejó de respirar. Dejé la mesa. Ellos perdieron el imperio. La semana antes de la boda de mi hermano, cerré un acuerdo de cumplimiento de $4.20 millones con la ciudad de Charleston. Yo escribí la propuesta. Yo estructuré la licitación. Me senté frente a la junta de adquisiciones en una sala que olía a café viejo y a moqueta municipal y respondí a cada pregunta que tenían sobre capacidad de afianzamiento, plazos de proyecto y marcos de responsabilidad. El presidente de la junta me pidió que les explicara la estrategia de mitigación de riesgos para el proyecto de Calhoun Street. Y lo hice de memoria, sin notas, porque había escrito cada línea de esa estrategia yo misma en mi oficina en casa a medianoche 3 semanas antes. Hice esto con una chaqueta azul marino y botas planas porque no tengo tacones que sobrevivan a una obra. Y a la ciudad de Charleston no le importa lo que lleves puesto mientras tus números cuadren. Mis números siempre cuadran. He sido la directora jurídica y directora de operaciones de Whitfield & Sons General Contracting durante 8 años. Construí el software que gestiona cada proyecto activo. Garanticé personalmente las fianzas de cumplimiento que nos permiten tener contratos públicos. Cultivé las relaciones con los clientes que hicieron crecer un negocio residencial de $3 millones en una operación comercial de $30 millones. Mi hermano Derek es el presidente. Su nombre está en el edificio. Su cara está en el sitio web. Y el sábado, 15 de junio, su nueva esposa me sentó en la cocina de la cochera de Middleton Place con el personal del catering en una mesa plegable entre un hombre que rellenaba los calentadores de comida y una mujer que arreglaba los platos de postre. Me dio una tarjeta de sitio. Decía Nadia en cursiva, apoyada contra un vaso de agua con una mancha en el borde. Debería contarles cómo terminé en esa cocina, pero la verdad es que había estado en esa cocina toda mi vida. Simplemente, por fin me dieron la silla para demostrarlo. Tenía 23 años cuando me uní al negocio familiar. Recién salida de la Facultad de Derecho de la Universidad de Carolina del Sur, con un título en Ciencias de la Computación de Clemson debajo de eso y el tipo de energía que proviene de creer que tu familia verá lo que vales si solo trabajas lo suficiente. Mi padre, Earl Whitfield, fundó la empresa en 1994 con una camioneta y una reputación basada en apretones de manos. Trabajos residenciales, reemplazos de terrazas, renovaciones de baños, la demolición ocasional de una cocina para alguien del vecindario que había oído que Earl era justo y que aparecía cuando decía que lo haría. Para cuando me gradué, la empresa facturaba unos $3 millones al año, todo residencial, todo dependiente de las relaciones personales de mi padre y la capacidad de mi hermano para dar la mano y hacer que la gente sintiera que estaba obteniendo más de lo que pagaba. Derek tenía 26 años entonces, ya instalado como gerente de proyectos, ya publicando fotos de sí mismo en obras que visitaba durante 20 minutos. Tenía este don para las partes visibles del negocio. El apretón de manos que hacía que un subcontratista se sintiera como de la familia. El brindis en la cena con el cliente que sonaba espontáneo pero que eran los mismos 3 chistes que había estado rotando durante años. La sonrisa que lucía en cada foto de la empresa. La que decía, confía en mí, soy el que está a cargo. Y era bueno en eso. No voy a fingir que no lo era. Derek podía entrar en una obra y hacer que un capataz que llevaba 3 semanas de retraso se sintiera como si estuviera ganando. Podía sentarse frente a un inspector de obras y convertir una citación en una conversación. Eso era real, eso importaba. En lo que Derek no era tan bueno era en las partes que nadie fotografía. El lenguaje del contrato que determina si un sobrecosto te lleva a la quiebra o se mantiene contenible. Los suscriptores de seguros que protegen contra la responsabilidad de terceros en proyectos de obras públicas. La documentación de cumplimiento que separa a una empresa que gana licitaciones municipales de una empresa que es puesta en la lista negra. Las solicitudes de fianzas, las presentaciones de permisos, las declaraciones de impuestos, las auditorías regulatorias, los informes anuales al secretario de Estado. Ese fue mi trabajo desde el primer día. Mi padre lo llamaba el lado del papeleo, y la frase se pegó como una etiqueta en un archivador.
Yo pasaba 11 horas reestructurando el acuerdo operativo de la LLC de la empresa para permitir el afianzamiento comercial, y mi padre me daba una palmada en el hombro y decía, gracias por encargarte del papeleo, nena. Negociaba una reducción de $100.000 en nuestras primas de seguro reescribiendo el marco de responsabilidad. Y Derek mencionaba en la cena que Nadia hizo algunas cosas de papeleo que nos ahorraron algo de dinero. Creo que la palabra papeleo era una jaula. Y cada vez que alguien la usaba, los barrotes se apretaban un poco más. 2 años después de empezar en la empresa, comencé a construir Project Core. Escribí la primera línea de código un sábado por la mañana en el segundo dormitorio de mi apartamento, la cochera que alquilaba en Trad Street en el centro de Charleston. La empresa utilizaba una combinación de hojas de cálculo, notas adhesivas y la memoria de Derek para rastrear una cartera creciente de proyectos comerciales. Y pude ver el muro contra el que nos íbamos a estrellar. Puedes gestionar 3 trabajos residenciales con hojas de cálculo y apretones de manos. No puedes gestionar 12 proyectos comerciales por un valor combinado de $15 millones con hojas de cálculo y apretones de manos. Alguien iba a incumplir un plazo de cumplimiento. Alguien iba a perder un permiso. Alguien iba a enviar a un equipo al sitio equivocado en el día equivocado. Y la ciudad iba a retirar nuestra elegibilidad para fianzas y todo lo que mi padre había construido durante 30 años se iba a derrumbar porque nadie estaba dispuesto a invertir en sistemas. Así que construí el sistema yo misma. Project Core, un software de gestión de proyectos propietario que maneja la programación, el seguimiento de cumplimiento, la gestión de documentos, los flujos de trabajo de permisos, las asignaciones diarias de equipos y el monitoreo del presupuesto en tiempo real. Lo escribí en mi propio portátil, en mi propio tiempo, usando mi propia educación en ciencias de la computación de Clemson y 6 meses de noches en vela. Cada gerente de proyectos de la empresa inicia sesión en él cada mañana. Cada inspector saca permisos a través de él. Cada subcontratista recibe asignaciones diarias a través de él. Los capataces lo revisan antes de arrancar sus camiones. El departamento de contabilidad genera informes de nómina a través de él. Project Core es el sistema circulatorio de una empresa de $30 millones. Y lo construí en una habitación de invitados. Escribí el acuerdo de licencia yo misma. Whitfield & Sons utiliza Project Core bajo una licencia interna exclusiva que yo, como única desarrolladora y propietaria de la propiedad intelectual, concedí a la empresa. La licencia es renovable anualmente. La rescisión requiere una notificación por escrito de 72 horas de cualquiera de las partes. Escribí esa cláusula de rescisión a las 2 de la mañana de un martes, funcionando a base de café frío y lo último de una bolsa de M&M's de cacahuete. Y era simplemente una buena práctica legal. Lenguaje estándar. Siempre construyes una salida en un acuerdo de licencia. Eso no es una trampa. Eso es competencia. Derek preguntó sobre ello una vez, hace unos 3 años. Me llamó un jueves por la tarde mientras yo revisaba una solicitud de fianza. Oye, ¿esa cosa del software que hiciste podemos conseguir que Chad lo actualice? Es bastante bueno con los ordenadores. Chad era un becario de 22 años que había arreglado la impresora de la oficina apagándola y volviéndola a encender. Le dije a Derek que el código fuente era propietario y que yo me encargaba de todas las actualizaciones personalmente. Él dijo, vale, genial. De la manera que dices vale, genial cuando alguien te dice algo que ya has dejado de escuchar, y colgó. Las fianzas de cumplimiento requerían un tipo diferente de compromiso. 5 años antes de la boda, la empresa intentaba pasar del trabajo residencial al comercial. La construcción comercial en Carolina del Sur requiere fianzas de ejecución y pago para cualquier proyecto público de más de $100.000. Las fianzas garantizan que si el contratista no completa el trabajo, la compañía de fianzas interviene. Pero para obtener una fianza, necesitas un garante personal, alguien con la solvencia financiera y las credenciales profesionales para respaldar las obligaciones de la empresa con sus propios activos. Ninguna compañía de fianzas nos tocaba. Whitfield & Sons tenía el historial de ingresos, pero no la solvencia financiera. El crédito personal de Derek estaba arruinado por un barco que había financiado en un momento de optimismo y un apartamento del que se había desentendido durante la caída del mercado de 2016. Las cuentas de jubilación de mi padre ya estaban apalancadas contra la línea de crédito de la empresa.
La agente de fianzas, una mujer llamada Pauline Greer, que llevaba 30 años en la industria de las fianzas y había visto todas las versiones de esta conversación, me miró desde el otro lado de su escritorio de caoba y juntó las manos. Alguien tiene que garantizar personalmente estas fianzas. ¿Entiende lo que eso significa, señorita Whitfield? Si Whitfield & Sons incumple en un proyecto afianzado, usted es personalmente responsable. Sus activos, sus ahorros, su calificación crediticia, sus ganancias futuras, todo. Miré el documento, 12 páginas de lenguaje de indemnización, del tipo que podría haber escrito yo misma porque había pasado 3 años estudiando exactamente este tipo de lenguaje. Cogí el bolígrafo. Mi padre estaba de pie detrás de mí en esa oficina. Su mano se posó en mi hombro después de que firmé, pesada y cálida, y dijo, tu hermano tiene suerte de tenerte. Me aferré a esa frase durante años. La prensé en mi memoria como una flor entre las páginas y la sacaba cada vez que el peso de todo lo demás se hacía pesado. Tu hermano tiene suerte de tenerte, lo dijo una vez. Lo decía en serio, creo, en ese momento, en esa oficina, viendo a su hija asumir una responsabilidad financiera personal para que su hijo pudiera ser presidente de una empresa que construye cosas. Simplemente nunca lo volvió a decir. Y cuando nos presentaba en cenas de la industria y eventos de la Cámara de Comercio, siempre era, este es mi hijo, Derek, el presidente, y mi hija, Nadia. Ella ayuda con los asuntos legales. Ella ayuda. Como si yo fuera una vecina que pasaba los fines de semana a clasificar el correo. La cena de ensayo fue un viernes por la noche en junio en la casa principal de Middleton Place. El tipo de lugar que cuesta más alquilar por un fin de semana de lo que la mayoría de la gente en Charleston gana en 3 meses. Robles vivos cubiertos de musgo español. La luz de las velas reflejada en el río Ashley. Guirnaldas de luces enhebradas entre los árboles como si alguien hubiera intentado decorar el cielo. Vanessa había planeado cada detalle con la precisión de una mujer que trataba una boda como una producción teatral y cada elemento como un accesorio o un público. Vanessa Cole, 29 años, organizadora de eventos de una familia de Savannah con dinero antiguo y nuevas opiniones sobre cómo se debería exhibir ese dinero. Conoció a Derek en una gala benéfica 6 meses antes de la boda. Yo estuve allí esa noche. La vi cruzar la sala hacia mi hermano con el enfoque de alguien que ya había hecho los cálculos. Derek era alto, ruidoso, seguro de sí mismo, presidente de una empresa de construcción de $30 millones. Su nombre estaba en un edificio. Su foto estaba en un sitio web. Vanessa vio la superficie y apostó por ella. Y no la culpo por eso. La gente se casa con la versión de la historia que mejor queda en un marco. La primera vez que cené con Vanessa, me preguntó qué hacía en la empresa. Le dije que directora jurídica y directora de operaciones. Ella inclinó la cabeza y sonrió. Oh, así que te encargas del lado administrativo. Eso debe mantenerte muy ocupada. Antes de que pudiera responder, se giró hacia Derek y le preguntó sobre el nuevo proyecto en Mount Pleasant. Y yo me quedé allí con mi vino y mi título de trabajo y lo vi disolverse como azúcar en agua. Lado administrativo. La jaula del papeleo tenía un nuevo nombre ahora. Llegué a la cena de ensayo con un vestido azul pizarra que Simone me había ayudado a elegir en una boutique en Upper King Street. Simone Carter, mi mejor amiga desde la Facultad de Derecho, abogada corporativa en un bufete de tamaño mediano en Charleston. La persona más inteligente que conozco y la única en mi vida que nunca ha confundido mi silencio con su misión. Se probó el vestido primero para asegurarse de que no pareciera una toga judicial, sus palabras. No lo parecía. Parecía algo que una mujer usa cuando quiere sentirse ella misma en una habitación llena de gente que solo ve la versión de ella que le han asignado. En la cena de ensayo, encontré a mis padres cerca del bar. Mi padre estaba contando una historia sobre los primeros días de la empresa. Mi madre, Gloria, estaba a su lado con un vestido de color crema, su mano en su brazo, su sonrisa fija y cálida, una actuación de comodidad en lugar de una expresión de ella. Derek me vio desde el otro lado de la sala y me hizo un gesto para que me acercara. Oye, ven a conocer a los padres de Vanessa. Me rodeó el hombro con el brazo y me llevó hacia una pareja de unos 60 años. El padre tenía el pelo plateado y una correa de reloj que costaba más que la mensualidad de mi coche.
La madre tenía perlas y un apretón de manos que se prolongaba exactamente lo suficiente para evaluar. Derek dijo, esta es mi hermana Nadia. Ayuda con los asuntos legales en la empresa. Ayuda con... La misma frase cada vez. La misma frase pronunciada con la misma calidez casual, como si me estuviera elogiando, como si ayuda con fuera generoso. La madre de Vanessa sonrió de la manera en que la gente sonríe cuando ya te han clasificado como la asistente y me preguntó si había probado los buñuelos de camarón. Mi padre estaba a 1 metro de distancia. Estaba mirando el río. Lo había oído. No dijo nada. La conversación derivó, como suelen hacer las conversaciones en las cenas de ensayo, hacia la empresa. Un amigo de la familia llamado Arthur Bechum, un contratista jubilado que conocía a mi padre desde hacía décadas, comenzó a hablar de cómo Whitfield & Sons seguía ganando contratos de la ciudad de Charleston. Ese es un proceso de adquisición brutal, dijo Arthur, removiendo su bebida. La ciudad de Charleston no lo reparte porque seas un buen tipo. Alguien allí debe saber realmente de cumplimiento normativo. Derek se reclinó en su silla y sonrió. Tenemos un gran equipo, un esfuerzo de equipo realmente sólido. Bebí mi copa y no dije nada. El director de adquisiciones de la ciudad, James Akefer, había insistido en una cláusula personal en nuestro acuerdo marco de servicios hace 3 años. La cláusula especificaba que yo, Nadia Whitfield, debía permanecer como consejera principal y oficial de cumplimiento de proyectos para todo el trabajo de la ciudad. Si yo me iba, la ciudad se reservaba el derecho de rescindir o renegociar cada contrato activo en un plazo de 60 días. James me lo dijo una vez durante una reunión para tomar un café después de una revisión de contrato, sentados en el café de Broad Street, donde la luz del sol entraba por las ventanas delanteras y caía sobre la mesa en largos rectángulos. La empresa es la empresa, Nadia, pero tú eres la razón por la que sigo firmando. Esa cláusula valía $18 millones en contratos municipales activos. $18 millones. Y yo bebí mi copa con un vestido azul pizarra y no dije absolutamente nada porque decir algo habría significado armar una escena. Y las mujeres Whitfield no arman escenas. Las absorben. Vanessa se movía por la sala, tocando codos, riendo brillante y fuerte. Una risa dirigida a la audiencia en lugar de al chiste. En un momento dado, se detuvo cerca de un grupo de sus amigas y dijo algo que no se suponía que yo oyera, pero lo hice, ¿su hermana? Se encarga del papeleo o algo así. No dirige nada. Es dulce, sin embargo. Muy servicial. No dirige nada. Me disculpé y fui al baño. Los baños de Middleton Place tienen encimeras de mármol e iluminación suave y pequeños frascos de loción para manos que huelen a lavanda. Cerré la puerta con llave y llamé a Simone. ¿Cómo va el circo?, respondió. Vanessa acaba de decirle a un grupo de gente que no dirijo nada. Dime que estás sorprendida para que pueda reírme de ti. Derek me presentó como la que ayuda con los asuntos legales. Otra vez. Simone se quedó en silencio. Cuando Simone se queda en silencio, significa que está demasiado enfadada para construir una frase que no contenga una palabrota. Luego, en voz baja, Nadia, lo sé por qué sigues ahí. Porque es mi hermano. Porque se va a casar. Porque lo quiero y este es su fin de semana. Puedes querer a alguien y aún así dejar de permitir que te usen como un felpudo con un título en derecho. Es un fin de semana, Simone. Han sido 8 años. Colgué y me miré en el espejo. El vestido azul pizarra, el colgante de oro de mi abuela metido dentro del escote, descansando contra mi pecho donde nadie podía verlo. Mi abuela me dio ese colgante cuando tenía 16 años, presionándolo en mi palma con sus 2 manos. Dijo, esto era de mi madre. Trabajó toda su vida y nunca consiguió poner su nombre en nada. Tú vas a ser diferente, nena. Lo llevaba todos los días, metido bajo la camisa, fuera de la vista. Como una promesa que seguía haciendo, pero nunca en voz alta. El resto de la cena de ensayo transcurrió como transcurren estos eventos cuando te han asignado un papel y has aceptado interpretarlo. Sonreí cuando el padre de Vanessa hizo un brindis sobre su hija encontrando a su pareja.
Me reí de las historias de Arthur sobre los viejos tiempos, cuando Earl aparecía en las obras en pantalones cortos y construía terrazas con sus propias manos y una sierra circular que no tenía protector de seguridad. Comí las vieiras y el risotto y bebí 2 copas de vino e hice conversación con un primo de Vanessa de Atlanta que me preguntó 3 veces a qué me dedicaba y 3 veces olvidó la respuesta. Alrededor de las 10, la fiesta se fue apagando. La gente se movía hacia la estación de aparcacoches en grupos, riendo, agarrándose del codo. Derek me abrazó al salir. Un abrazo de verdad, con los brazos completamente alrededor, la barbilla en mi hombro. Gracias por estar aquí, Nadia. Significa mucho. Olía a bourbon y a loción para después del afeitado y al jabón de lavanda que Vanessa probablemente había puesto en su baño. Y le devolví el abrazo porque lo decía en serio. Y porque decirlo en serio durante 5 segundos al final de la noche no deshace el resto de la noche, pero tampoco deja de ser real solo porque el resto de la noche fuera lo que fue. Caminé de vuelta a mi habitación de hotel sola, con los tacones en la mano, la grava del aparcamiento presionando las plantas de mis pies descalzos. El aire de la noche era cálido y pesado con jazmín. Una rana cantaba desde algún lugar cerca del estanque reflectante. Una nota repetida, paciente y sin propósito. En la habitación del hotel, me senté en el borde de la cama y saqué mi teléfono. El panel de administración de Project Core brillaba en la pantalla. 23 proyectos activos, 14 equipos de trabajo, 6 solicitudes de permisos pendientes, todo funcionando con un software que yo había construido en una habitación de invitados. Pasé a mi correo electrónico. Una carpeta etiquetada como indemnización contenía cada documento de fianza de cumplimiento que la empresa tenía. Cada uno con mi firma, mi garantía personal, mi vida financiera comprometida contra la capacidad de la empresa para cumplir. Un deslizamiento más y apareció la tarjeta de contacto de James Akefer. El hombre cuya firma valía $18 millones en contratos activos y cuya confianza se basaba en años de reuniones para tomar café conmigo personalmente, no con la empresa, no con Derek, conmigo. Sostuve el teléfono. De la manera en que sostienes algo que podría cambiarlo todo si presionas los botones correctos en el orden correcto. La pantalla brillaba contra el techo oscuro de la habitación del hotel cuando la incliné. 3 herramientas, 3 salidas, 3 puertas que había construido en la arquitectura de una empresa que me trataba como a un mueble. Y todo lo que tenía que hacer era abrirlas. Dejé el teléfono en la mesita de noche. Apagué la lámpara. Me quedé allí en la oscuridad durante mucho tiempo, escuchando el ciclo del aire acondicionado y el coche ocasional en la autopista y el silencio que llena una habitación cuando eres la única persona en ella y se te han acabado las excusas para fingir. Eso es una elección. Al final me dormí. La paz todavía valía la pena mantenerla. Eso es lo que me dije. Lo dije dentro de mi cabeza como una frase en repetición. De la manera en que dices algo que necesitas creer hasta que puedes quedarte dormido creyéndolo. La paz todavía valía la pena mantenerla. El sábado por la mañana llegó pesado con la luz de junio en el Low Country. Brillante y espesa, el aire ya cargado de humedad a las 7:30. Un golpe en la puerta de mi habitación de hotel. La abrí y encontré a mi padre en el pasillo, con la camisa remangada hasta los codos, los tirantes sueltos alrededor de las caderas, de pie con la postura de un hombre al que han enviado a entregar un mensaje que no ha escrito. Buenos días, nena. Buenos días, papá. Miró más allá de mí, hacia la habitación, como si buscara algo que comentar. Luego de vuelta a mí. Gran día para tu hermano. Mantengamos todo tranquilo, ¿de acuerdo? Sin complicaciones. ¿Cuándo he sido yo una complicación, papá? Abrió la boca, la cerró, miró la alfombra entre sus zapatos, un patrón de diamantes dorados sobre burdeos que ninguno de los dos estaba viendo realmente. Me dio una palmada en el brazo, el mismo gesto que había usado en la oficina de fianzas hace 5 años, el gesto que decía, te veo, pero no lo diré con palabras que nadie más pueda oír, y caminó de vuelta por el pasillo. Mi madre estaba al final, cerca del ascensor, observando. No se acercó. No saludó con la mano. Se dio la vuelta y lo siguió. Sin complicaciones. Cuando tenía 15 años, mi padre condujo a un banquete de la industria de la construcción con Derek en el asiento del copiloto. Pedir. Dijo,
No es realmente lo tuyo, nena. Te aburrirías. Me quedé en casa y leí la revista de la industria que llegaba por correo. Cuando tenía 17, le dije que iba a estudiar ciencias de la computación y derecho para poder modernizar el negocio. Dijo, eso es dulce, Nadia, pero Derek va a dirigir las cosas. Podrías ayudarle, sin embargo, en el lado del papeleo. El lado del papeleo. Y ahora, en la mañana de la boda de Derek, el mensaje era el mismo que había sido durante 16 años. Hazte pequeña para que tu hermano pueda parecer grande. La ceremonia fue hermosa. Le daré a Vanessa ese mérito, y lo digo como un crédito genuino, porque no soy una persona que retiene el crédito, ni siquiera de las personas que me lo retienen a mí. Los jardines de Middleton Place a mediados de junio, a última hora de la tarde, la luz volviendo todo ámbar y dorado. Los robles vivos proyectaban sombras lo suficientemente largas como para tumbarse en ellas. El oficiante estaba de pie bajo un arco tejido con peonías blancas y vegetación colgante, y el cuarteto de cuerda tocaba algo lento y clásico, algo que hacía que el aire se sintiera más serio, más permanente. Me senté en la tercera fila, detrás de la familia de Vanessa. Mi madre estaba en la primera fila con mi padre, ambos mirando al frente. La mano de mi madre doblada sobre la de mi padre en el reposabrazos. Nadie me había pedido que me sentara en la primera fila. Nadie lo había sugerido. Simplemente no se me consideraba familia de primera fila, y había aprendido hace mucho tiempo que luchar por un asiento en la mesa requería más energía de la que valía el asiento. O eso me decía a mí misma. Derek lloró durante sus votos. Lágrimas de verdad, del tipo que vienen de un lugar que no ensayas y no puedes fingir. Su voz se quebró en la palabra, para siempre, y se rió de sí mismo, frotándose los ojos con el dorso de la mano, y el público se rió con él, de la manera en que la gente ríe cuando está conmovida y no quiere admitirlo. Vanessa se acercó y le tocó la cara, y el fotógrafo se agachó para conseguir el ángulo, y el obturador sonó 3 veces. Esa imagen iba a terminar enmarcada en su repisa, en un marco de plata que Vanessa ya había elegido. Yo también lloré, en silencio, en la tercera fila, con las manos juntas en mi regazo y las lágrimas corriendo por mis mejillas y goteando desde mi mandíbula sobre el corpiño del vestido azul pizarra. Porque quiero a mi hermano. Esa es la parte que la gente no quiere oír en una historia como esta. Quieren que el villano sea un villano desde la primera línea. Pero Derek compartía sus Kit Kats conmigo cuando éramos niños y siempre me daba la mitad más grande. Me enseñó a montar en bicicleta en el camino de entrada de nuestra primera casa en James Island, corriendo a mi lado con la mano en el asiento, gritando, «¿Lo tienes, Nadia, lo tienes?» Hasta que lo tuve. Cuando aprobé el examen de abogacía, me llevó a cenar a Usk y se sentó frente a una mesa iluminada por una sola vela. «Eres la persona más inteligente que conozco, Nadia». Lo decía en serio esa noche. Llevo esa frase junto a la que dijo mi padre en la oficina de fianzas. 2 pequeñas cosas verdaderas en un largo inventario de borrones. La hora del cóctel fue en la terraza con vistas al río Ashley. Aperitivos en bandejas de plata. Un barman preparando cócteles personalizados con los nombres de los novios. La luz de la hora dorada convirtiendo cada superficie en una cálida fotografía. Derek estaba presidiendo cerca del bar, con un bourbon en una mano y la cintura de Vanessa en la otra, rodeado de su familia y algunos de los líderes de su equipo de construcción. Me quedé cerca de la barandilla y escuché. Acabamos de conseguir un contrato de $8 millones con la ciudad, decía Derek. Su voz se oía como siempre se oía, la voz de un hombre que nunca ha tenido que preguntarse si la sala estaba escuchando. El trabajo más grande en la historia de la empresa. La renovación de Calhoun Street, una construcción comercial completa, debería llevarnos 18 meses. $8 millones. La fianza para ese contrato estaba a mi nombre. El plan de cumplimiento llevaba mis huellas dactilares en cada página. La relación con la oficina de adquisiciones existía porque yo había pasado 3 años construyéndola. Una reunión a la vez, una respuesta de auditoría a la vez, una revisión de correo electrónico a altas horas de la noche a la vez. Derek consiguió ese contrato de la misma manera que un hombre pesca un pez que otro ha enganchado, luchado y recogido antes de colocarlo suavemente en su sedal. Me alejé de la terraza hacia la cochera, donde se celebraría la recepción. Paredes de ladrillo visto,
Largas mesas de granja cubiertas con manteles de lino blanco, cada una puesta con platos blancos y más cubiertos de los que cualquier comida requiere. El plano de mesas se mostraba en una gran pizarra enmarcada cerca de la entrada, nombres en caligrafía dispuestos en grupos ordenados bajo los números de mesa. Busqué el mío. Mesa 1, Derek y Vanessa Whitfield, Earl y Gloria Whitfield, Charles y Marguerite Cole, padres de la novia. Mesa 2, las hermanas de la Hermandad Universitaria de Vanessa. Mesa 3, los padrinos de Derek y sus parejas. Mesas 4 a 8, familia extendida, socios comerciales, amigos de la familia. Arthur Bechum y su esposa en la mesa 5, el primo de Vanessa de Atlanta en la mesa 6. Revisé cada mesa. Leí cada nombre. Algunos de los nombres eran familiares. La mayoría eran gente de Vanessa. Mi nombre no estaba en ninguna de ellas. Una coordinadora de bodas estaba cerca de la entrada de la cocina, una joven con un auricular alrededor del cuello y una tabla con papeles presionada contra su pecho. Me acerqué a ella. Disculpe, soy Nadia Whitfield, la hermana del novio. Mi nombre no parece estar en el plano de mesas. Revisó su tabla, pasó una página, pasó otra. Su dedo recorrió una columna de nombres, y cuando se detuvo, su rostro realizó el tipo de microajuste que la gente hace cuando ha sido entrenada para dar malas noticias de manera agradable. Está en los asientos adicionales, señorita Whitfield. Por esa puerta, señaló hacia la cocina. ¿La cocina? Es un comedor secundario. Lo preparamos para el personal adicional y algunos invitados extra. La novia lo organizó personalmente. Vanessa había mirado el plano de mesas, había visto mi nombre y lo había movido a la cocina. No me había olvidado. Me había categorizado. Personal, administración, la hermana que hace el papeleo. A esa gente la sientas con los del catering. Entré por la puerta de la cocina. El espacio era lo que esperarías de una cocina de catering en un lugar histórico. Encimeras de acero inoxidable, hornos industriales, el olor a pollo asado y pan de romero caliente. Una larga mesa plegable había sido empujada contra la pared del fondo, cubierta con un mantel de papel, del tipo con el reverso de plástico que se te pega a los antebrazos con la humedad. 6 sillas plegables. 3 de ellas estaban ocupadas por personal del catering en su descanso, todavía con sus delantales negros, comiendo platos de la comida que habían servido a los otros invitados minutos antes. Y allí, apoyada contra un vaso de agua con una mancha visible en el borde, había una tarjeta de sitio con la misma caligrafía que todas las demás tarjetas de la boda. Nadia. La misma escritura, la misma tinta, el mismo bolígrafo de caligrafía que había escrito Derek y Vanessa en la tarjeta de la mesa principal y Charles y Marguerite en la tarjeta de los padres de la novia y Arthur y Ellen en la mesa 5. La misma mano que escribió esos nombres en esas tarjetas para esas mesas también había escrito mi nombre en esta tarjeta en esta mesa en esta cocina. La caligrafía era hermosa. Le daré ese mérito a quien la escribió. Me senté. Me senté porque eso es lo que había estado haciendo durante 8 años. Absorbiendo el insulto, aceptando la disminución, archivando el dolor en el mismo cajón donde archivaba todo lo demás que dolía, la etiqueta de papeleo de mi padre. Las presentaciones de Ella ayuda de Derek. Ella no dirige nada de Vanessa. Me senté en una mesa plegable en una cocina mientras 140 invitados celebraban la boda de mi hermano en una sala llena de cristal y luz de velas en mesas con platos de porcelana y vasos de verdad sin manchas y sillas de verdad. Que no se plegaban. Una camarera me trajo un plato, la misma comida que en la recepción, emplatada con un poco menos de cuidado. Lo dejó y se detuvo. Sus ojos se movieron de la tarjeta de sitio a mi vestido, al colgante visible sobre mi escote. ¿Es usted de la empresa de catering? No. Soy la hermana del novio. Su rostro cambió. Algo entre confusión y lástima. Dijo, oh. Muy bajo y se fue. Mi teléfono vibró. Un mensaje de James Akefer. Felicidades por el hito de Calhoun Street. Tu equipo ha alcanzado todos los objetivos este trimestre. Espero con ansias la fase 2. Estaba enviando un mensaje sobre un proyecto que yo había guiado desde la licitación inicial hasta la ejecución activa durante 14 meses.
Un proyecto que Derek reclamaría en la próxima cena de la industria. Un proyecto que existía porque James confiaba en mí personalmente para cumplir lo que prometía. Me quedé mirando la pantalla. Luego miré la mesa plegable. Luego miré la puerta de la cocina, cerrada ahora, el débil sonido de jazz y risas filtrándose por el hueco en la parte inferior. Algo cambió. Ojalá tuviera una forma poética de describirlo. Una metáfora que lo hiciera sentir literario y merecido. Pero no fue poético. Algo que se había estado doblando durante 8 años dejó de doblarse y se rompió. No fue rabia. La rabia es ruidosa y temporal. Un fuego que consume el combustible y deja cenizas. Esto fue estructural. De la manera en que un muro de carga no se agrieta con drama o ruido. Simplemente alcanza su capacidad y entonces las matemáticas cambian y lo que sostenía el edificio hace un momento es ahora la razón por la que el edificio se está viniendo abajo. Me levanté. Empujé hacia atrás la silla plegable. Las patas de metal rasparon el suelo de la cocina. El personal del catering levantó la vista de sus platos. Caminé hacia la puerta de la cocina y la abrí. El salón de baile era dorado. Velas encendidas en cada mesa, su luz reflejada en los cubiertos y las copas de vino y las superficies pulidas que Vanessa había pasado 6 meses seleccionando. El trío de jazz tocaba algo lento y elegante. Vanessa estaba en la mesa 1, riendo, su mano en el brazo de Derek, su cabeza inclinada en el ángulo que fotografía bien. Derek tenía su brazo sobre el respaldo de su silla, un vaso de bourbon en su mano libre, la postura de un hombre que nunca ha considerado que el suelo bajo sus pies fue construido por otra persona. Mi padre se reclinó en su silla con la tranquila satisfacción de un patriarca inspeccionando el imperio que estaba seguro de haber construido. Mi madre se sentó a su lado, su sonrisa suave e imperturbable. La expresión que había lucido en cada evento familiar desde que tengo memoria, la que decía, todo está bien. Todo siempre ha estado bien. Por favor, no digas nada que haga que esto no sea cierto. Nadie había venido a buscarme. Nadie había entrado por la puerta de la cocina y dicho, ¿dónde está Nadia? Nadie había escaneado la sala y registrado mi ausencia porque mi ausencia no era algo que esta familia hubiera sido entrenada para notar. Yo era el papeleo. Yo era los asuntos legales. Yo era la hermana que ayuda, y ayudar no requiere una presencia en la mesa, solo una proximidad al trabajo. Saqué mi teléfono. El primer correo electrónico tardó 11 segundos en enviarse. Lo había redactado meses atrás. Vivía en mi carpeta de borradores. De la manera en que un extintor vive en un armario en la pared, no porque quieras un incendio, sino porque entiendes cómo funcionan los edificios, y los edificios pueden arder. El correo electrónico estaba dirigido a Derek, a mi padre y al agente registrado de la empresa. Asunto, notificación de rescisión de licencia. Plataforma de software Project Core. El cuerpo eran 4 frases de lenguaje que podría haber escrito dormida porque yo había escrito el acuerdo original, porque había escrito cada acuerdo que esta empresa había ejecutado. De conformidad con la sección 4.2 del acuerdo de licencia exclusiva con fecha 14 de marzo de 2021, por la presente proporciono una notificación por escrito de 72 horas de la rescisión de la licencia otorgada a Whitfield & Sons General Contracting LLC. Efectivo a las 9:12 de la noche hora del este del martes, 18 de junio. Todas las credenciales de acceso se desactivarán en ese momento. Esta notificación es irrevocable. Enviar. El segundo correo electrónico fue para Pauline Greer en la compañía de fianzas. Asunto, notificación formal de retirada como garante personal. Estaba retirando mi indemnización personal de cada fianza de cumplimiento activa en poder de Whitfield & Sons bajo los términos del acuerdo de indemnización general. La compañía de fianzas tenía que ser notificada de cualquier cambio en el estado del indemnizador. Mi retirada no anularía las fianzas de la noche a la mañana, pero desencadenaría una revisión inmediata. Pauline leería este correo electrónico el lunes por la mañana y cogería el teléfono y me llamaría y yo lo confirmaría y ella comenzaría el proceso que todo agente de fianzas teme, la reevaluación. Sin un garante personal cualificado, Whitfield & Sons no podría ser reafianzado. Sin fianzas, no podrían tener contratos públicos. Sin contratos públicos, perdían la cartera de la ciudad de Charleston.
$18 millones suspendidos en la cuestión de quién estaba dispuesto a poner su nombre en la línea. Enviar. El tercer correo electrónico fue para James Akefer. Asunto: renuncia y notificación bajo la cláusula personal del MSA. Estaba renunciando a mi puesto como consejera principal y oficial de cumplimiento de proyectos para Whitfield & Sons, con efecto inmediato, y notificando formalmente a la ciudad de Charleston que la cláusula personal en nuestro acuerdo marco de servicios había sido activada. La cláusula le daba a la ciudad el derecho de rescindir o renegociar todos los contratos activos dentro de los 60 días de mi partida. James no tenía que retirar el contrato, pero yo me había sentado frente a él en las salas de conferencias de la ciudad durante 3 años, y lo había visto escribir esa cláusula en el acuerdo él mismo, con su propia letra, en el margen de un borrador que yo había presentado. La escribió porque confiaba en mí. Si yo me iba, la confianza se iba conmigo. Enviar. 3 correos electrónicos, 30 segundos. $30 millones en proyectos activos ahora suspendidos entre un plazo de software de 72 horas. Una revisión de fianzas que podría tardar meses en resolverse y un director de adquisiciones de la ciudad que acababa de ser informado de que la única persona en la que confiaba en Whitfield & Sons ya no estaba allí. Guardé mi teléfono en mi bolso. Alisé la parte delantera de mi vestido azul pizarra. Toqué el colgante de oro en mi clavícula y crucé el salón de baile hasta la mesa 1. Derek me vio primero. Su rostro se abrió en la sonrisa que siempre me daba. La que era 50% afecto y 50% la confianza que proviene de nunca tener que preguntarse si eres bienvenido. Oye, Nadia, ¿te estás divirtiendo? Felicidades, Derek. Lo miré a él, luego a Vanessa. Hermosa boda, Vanessa. Todo es precioso. Vanessa se giró. Su sonrisa era pulida y automática. Gracias, cariño. Espero que la zona adicional no fuera demasiado incómoda. Estábamos muy justos de espacio. Mamá. Papá. Miré a mi madre, cuyas manos estaban juntas en su regazo, y a mi padre, cuyo bourbon estaba a medio terminar y cuya expresión era abierta e insospechada. Me voy. La sonrisa de Derek vaciló por una fracción. ¿Te vas? Apenas son las 9. Me voy de la empresa. El trío de jazz tocó un compás y medio de algo de Coltrane. Un camarero pasó detrás de mí llevando una bandeja de mousse de chocolate en copas de cristal. La madre de Vanessa, en el extremo de la mesa, dejó su tenedor. Las manos de mi madre se apretaron en su regazo, los nudillos presionándose entre sí. 3 segundos de silencio, tal vez 4, tal vez una vida comprimida en el espacio entre un latido y el siguiente. Derek inclinó la cabeza. Era la misma inclinación que me daba cuando mencionaba el lenguaje de un contrato en la cena o mencionaba un plazo de cumplimiento durante una barbacoa familiar o intentaba explicar por qué los requisitos de fianza importaban. La inclinación que decía: estás complicando esto más de lo necesario. Vamos, Nadia. No hagas de esto un problema. Hablaremos de ello el lunes. Entonces su teléfono vibró. Lo miró de la manera en que miras un teléfono durante una conversación, casualmente, ya planeando descartarlo. Luego sus ojos se quedaron en la pantalla. Luego el teléfono de mi padre vibró. Luego, desde algún lugar más profundo del salón, otro teléfono vibró, y otro, porque Project Core acababa de enviar una notificación automática del sistema a cada usuario registrado en la empresa. Aviso de expiración de licencia. Todo el acceso al sistema terminará en 72 horas. Contacte a su administrador del sistema para más detalles. El administrador del sistema era yo. No había otro administrador del sistema. Nunca había habido otro administrador del sistema. Vi cómo el color desaparecía del rostro de Derek. Fue lentamente al principio, como si estuviera tratando de procesar la notificación como un fallo, un error, algo que no podía ser real. Luego rápidamente, a medida que llegaba la comprensión. ¿Qué hiciste? Su voz había bajado. El encanto se había ido. Debajo había algo más delgado y menos construido. No hice nada, Derek. Dejé de hacerlo todo. Vanessa le agarró el brazo. Su sonrisa también se había ido. Está de farol, Derek.
Ella no dirige nada. Dile que está de farol. Mi padre se levantó. Su silla raspó el suelo, un sonido que cortó la música y el murmullo de la conversación en las mesas cercanas. Dejó su bourbon sobre el mantel y por un segundo, medio segundo que llevaré conmigo el resto de mi vida, vi algo en su rostro que nunca había visto dirigido hacia mí antes. Tenía miedo. ¿Nadia? Su voz era cuidadosa. Siéntate. ¿Hablemos de esto? Tuviste 8 años para hablar de esto, papá. Miré la mesa principal, los 6 sitios, las sillas que pertenecían a las personas consideradas principales. Tuviste un asiento en esta mesa para hablar de esto. Miré el espacio donde habría estado mi silla si alguien hubiera considerado poner una allí. No había espacio. Nunca había habido un espacio. Disfrutad de vuestra noche. Derek se levantó, su silla raspó el suelo, un espejo del movimiento de nuestro padre segundos antes. Nadia, espera. Solo espera. No puedes simplemente. Miró su teléfono de nuevo, luego a mí, luego a nuestro padre, luego de vuelta a mí. Su boca estaba abierta, pero no salían palabras porque, por primera vez en su vida, la situación requería algo más que encanto, y el encanto era todo lo que tenía. Vanessa se llevó la mano a la boca. Sus ojos estaban muy abiertos y fijos en la pantalla del teléfono de Derek, leyendo la notificación por encima de su hombro. La novia que había arreglado una silla plegable en una cocina para la mujer que garantizaba cada fianza que la empresa de su marido tenía, ahora estaba leyendo las consecuencias de ese arreglo en tiempo real, en una fuente del sistema en una pantalla de 6 pulgadas. Mi madre no se había movido. Se sentó en su silla en la mesa uno con las manos en el regazo y su sonrisa desaparecida y su rostro del color del mantel. Me miró de la manera en que me había mirado toda mi vida, como si estuviera haciendo algo mal al existir al volumen equivocado. Me di la vuelta y crucé el salón de baile, a través del vestíbulo, pasando los arreglos florales que Vanessa había pasado meses seleccionando, pasando el libro de visitas que nadie me había pedido que firmara. Pasando las fotos de compromiso enmarcadas donde Derek y Vanessa sonreían bajo una luz dorada con todo su futuro dispuesto frente a ellos como la puesta de una mesa. La puerta principal de la cochera de Middleton Place se abría a una noche que olía a jazmín y barro de río y hierba cálida. El aparcamiento era de grava, las cigarras en los robles vivos, ruidosas y mecánicas, el sonido que hace el verano en el Low Country de Carolina del Sur cuando nadie habla. Me subí a mi coche. Mis manos temblaban. Ambas agarrando el volante, temblando de una manera que no podía controlar y no intenté detener. Me senté en el asiento del conductor durante un minuto entero, con el motor apagado y las ventanillas bajadas, escuchando las cigarras y el sonido distante del jazz desde el interior de la cochera donde mi familia estaba procesando lo que acababa de suceder. Llamé a Simone. Respondió al segundo timbre. ¿Qué tan malo? Me pusieron en la cocina. ¿Qué? Vanessa reorganizó los asientos, silla plegable, cocina, entre el personal del catering. Simone se quedó en silencio. Cuando Simone se queda en silencio, significa que está demasiado enfadada para construir una frase que no contenga una palabrota. Luego, lentamente, controladamente, ¿qué hiciste? Todo. ¿Qué significa todo? Project Core. Las fianzas. Jens. Los 3. Más silencio, más largo esta vez. Luego, con una voz que nunca le había oído antes. Suave y segura y sin rastro de humor. Bien. Está bien, Nadia. Está bien que dejaras de permitir que la gente que te sienta en la cocina controle toda tu vida profesional y tu futuro financiero y tu autoestima. Sí, está bien. Sí. Sí. Llámame cuando llegues a casa. Estaré despierta. Arranqué el coche. El motor se encendió al primer intento, lo que pareció un pequeño milagro dado que todo lo demás en mi vida acababa de detonar. Salí del aparcamiento de grava y me incorporé a la carretera de 2 carriles que se aleja de Middleton Place. En la oscuridad, los robles vivos a ambos lados forman un dosel sobre la cabeza, y la carretera se siente como un túnel, como si estuvieras conduciendo a través de algo en lugar de alejarte de ello. Encendí la radio. Sonó una canción, algo con una línea de guitarra que me gustó. Algo que hizo que el coche se sintiera menos vacío y la noche menos permanente.
Subí el volumen. No lloré. No estaba exactamente triste. Era algo que vive al otro lado de una decisión que has estado posponiendo durante años. Más ligera, más vacía, como un edificio después de que se han mudado los muebles y finalmente puedes oír cómo suenan realmente las habitaciones. Domingo por la mañana, mi apartamento en Trad Street. Café en la taza de cerámica azul que Simone me regaló por mi 30º cumpleaños. La que tiene un desconchado en el asa que me niego a reemplazar porque el desconchado es parte de ella ahora. Mi teléfono estaba en la encimera de la cocina, pantalla abajo, y lo dejé allí durante mucho tiempo antes de darle la vuelta. 17 llamadas perdidas de Derek, 4 de mi padre, 6 mensajes de texto de números que no reconocía, que supuse que eran gerentes de proyecto que habían visto el aviso de terminación y estaban tratando de contactar a la única persona que podía revertirlo. Y un mensaje de mi madre. Fue el único mensaje que había enviado y decía, ¿cómo pudiste hacerle esto a tu hermano el día de su boda? Lo leí 2 veces. La segunda vez fue más lenta, no porque necesitara entender las palabras, sino porque me maravillaba de la consistencia. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu hermano? No cómo pudo la esposa de tu hermano sentarte en la cocina. No cómo pudimos dejar que esto sucediera. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu hermano? Incluso ahora, incluso después de todo, el marco era el mismo. Yo era la actriz. Derek era el objeto de la acción. Mi partida era una herida para él. Su desprecio por mí era simplemente como eran las cosas. Respondí, no le hice esto a Derek. Dejé de hacerlo por Derek. Hay una diferencia, mamá. Él simplemente nunca tuvo que aprenderla porque yo siempre estaba allí para cargar con ello. Leí mi propio mensaje 3 veces antes de enviarlo. Luego lo envié y puse el teléfono boca abajo en la encimera y me serví más café. La luz del domingo por la mañana entraba por la ventana de la cocina y caía sobre la encimera en una franja brillante y cálida, y me quedé allí un rato, con las manos alrededor de la taza, bebiendo café que había hecho en mi propia cocina, en mi propia casa, pagada con mi propio dinero. Ganado con un trabajo que importaba, aunque la gente para la que lo hacía nunca lo dijera. 4 meses después, un martes de octubre, firmé un contrato de arrendamiento de un espacio de oficinas de 12.200 pies cuadrados en un almacén reconvertido en Upper King Street. El edificio tenía ladrillo visto, ventanas altas y el tipo de luz natural que te hace querer quedarte después de las 5. El letrero en la puerta decía, Whitfield Legal and Compliance LLC. Mi nombre, mi firma, de nadie más. Contraté a una empleada, Tessa Morant, una asistente legal que había trabajado en Whitfield & Sons durante 6 años. Renunció el lunes después de que me fui. Cuando le pregunté por qué, dijo, pasé 6 años viéndote llevar esa empresa. No voy a trabajar para la gente que te puso en la cocina. Le di un aumento y un escritorio junto a la ventana. James Akefer me llamó 2 semanas después de que presenté los documentos de incorporación. He oído que te has independizado, dijo. Su voz transmitía una calidez que no tenía nada que ver con la lástima y todo que ver con el respeto profesional. Tengo un contrato de consultoría de cumplimiento que necesita a alguien que realmente lea la letra pequeña e interesada. Fue mi primer cliente. La ciudad de Charleston había rescindido el acuerdo marco de servicios con Whitfield & Sons 38 días después de que mi renuncia activara la cláusula personal. Los contratos fueron relicitados. James me recomendó personalmente como consultora de cumplimiento independiente para los nuevos proyectos de construcción de la ciudad. El contrato era de $400.000 al año, pequeño en comparación con el imperio que había construido para otra persona. Pero el nombre en el contrato era el mío, y nadie iba a recortarme de la foto de la firma. La empresa familiar perdió ingresos como un árbol pierde hojas en una sequía. De $30 millones cayó a aproximadamente 6 millones en 4 meses. La licencia de Project Core expiró según lo previsto. El nuevo abogado de Derek, contratado en un bufete de tamaño mediano en Columbia, pasó 3 semanas tratando de construir un sistema de reemplazo y produjo algo que los gerentes de proyecto describieron como funcional. De la manera en que describes un coche sin aire acondicionado como funcional. Las fianzas de cumplimiento fueron canceladas después de que la revisión de Pauline Greer confirmara que ningún miembro restante de la familia Whitfield podía calificar como garante personal.
sin fianzas, la empresa no podía licitar en contratos públicos. Sin contratos públicos, Derek volvió a las renovaciones residenciales, los reemplazos de terrazas y las remodelaciones de baños con los que mi padre había comenzado hace 30 años. Un imperio devuelto a los cimientos sobre los que siempre había descansado porque la persona que construyó cada piso por encima de ellos se había ido y se había llevado la arquitectura con ella. No me regodeé por nada de esto. Lo noté de la misma manera que notas si un evento ocurrió. Siempre iba a suceder, y fingir lo contrario nunca iba a cambiar el pronóstico. Mi padre llamó 3 meses después de la boda. Una tarde de martes en septiembre. Estaba en mi nuevo escritorio revisando un contrato para que Tessa lo archivara, el colgante de oro de mi abuela descansando contra mi clavícula, visible fuera de mi camisa donde cualquiera en la sala podía verlo. ¿Nadia? Papá. Una larga pausa. El sonido de su respiración. No era un hombre hecho para conversaciones como esta. Había pasado 62 años comunicándose a través de palmaditas en el brazo y medias frases y la suposición de que su presencia era suficiente. Se aclaró la garganta. Debería haberte llevado a ese banquete. Cerré los ojos. 15 años desde que apreté mi cara contra la ventana y vi su camioneta salir del camino de entrada con Derek en el asiento del copiloto. 15 años desde que mi madre me dijo que dejara de hacer pucheros porque mi hermano lo necesitaba más que yo. Sí, papá. Deberías haberlo hecho. Silencio. Luego, tu madre quiere que la llames. Lo sé. ¿Lo harás? No lo sé todavía. No insistió. Nos quedamos en la línea otros 10 segundos, respirando, y luego dijo adiós y colgó. No fue una disculpa. No fue suficiente. Pero fue la primera vez en 15 años que había reconocido lo que había hecho, sin envolverlo en una broma o un desprecio, y me aferré a ello de la misma manera que me aferro a todas las pequeñas cosas verdaderas, con cuidado, sin esperar que siguieran más. Tessa me preguntó una vez, durante una tarde cuando el trabajo estaba hecho y estábamos comiendo galletas de mantequilla de cacahuete de la máquina expendedora del pasillo, si extrañaba la antigua empresa. Le dije la verdad. Extrañaba la escala. Extrañaba la sensación de 23 proyectos funcionando simultáneamente. La complejidad de ello, la forma en que un problema en una obra se propagaba a otras 3, y yo tenía que resolver la cascada antes de que llegara al cliente. Extrañaba ser el motor de algo grande. Pero no extrañaba ser un motor que nadie reconocía que estaba funcionando. Hay una diferencia entre construir algo grande y construir algo tuyo. Y estaba aprendiendo que lo segundo encaja mejor, aunque sea más pequeño. Colgué una fotografía en la pared frente a mi escritorio. Blanco y negro. 1968, mi abuela, a los 31 años, mi edad ahora, de pie frente a una casa que limpiaba pero no poseía, vistiendo un vestido que había cosido con tela que compró en la tienda de descuentos en Rivers Avenue. Sostenía la mano de mi madre. Mi madre tenía 2 años, entrecerrando los ojos a la cámara, sin saber que la mujer que la sostenía pasaría los siguientes 40 años sosteniendo a todos sin que su nombre apareciera en un solo documento de propiedad o talón de cheque. Mi abuela tuvo 3 trabajos. Crió a 4 hijos. Nunca puso su nombre en nada. Me dio un colgante de oro y dijo, tú vas a ser diferente, nena. Durante 8 años, casi no lo fui. Casi repetí cada patrón que ella no pudo romper. Vertiendo mi inteligencia en la operación de otra persona. Construyendo cimientos que llevaban el nombre de otra persona. Ocultando mi valor bajo mi camisa donde nadie podía verlo. Porque una parte de mí había absorbido la lección que mi familia nunca dijo en voz alta. Tu valía es real, pero debe permanecer invisible porque la valía visible en una mujer incomoda a los hombres a su alrededor, y mantenerlos cómodos es tu verdadero trabajo. Simone apareció con el almuerzo. Entró sin llamar, como siempre hacía, trayendo 2 recipientes de camarones y sémola del lugar en Meeting Street donde hemos estado comiendo desde la Facultad de Derecho. Nos sentamos en mi escritorio. Me contó sobre un caso que estaba manejando, algo relacionado con una cláusula de no competencia y un CEO que había estado consultando en secreto para un competidor. Le dije que la no competencia probablemente era inaplicable bajo la nueva guía de la FTC. Dijo que estaba equivocada sobre el plazo y acertada sobre el fondo, lo cual anunció que era nuestra proporción estándar.
Y me reí tan fuerte que derramé café en el borrador del contrato que estaba revisando. Tessa me entregó servilletas desde el otro lado de la sala sin levantar la vista de su monitor. Simone me llamó un desastre. La luz de la tarde entraba por las ventanas del almacén y teñía las paredes de ladrillo del color de la arcilla cálida. He estado pensando en lo que significa construir algo de lo que todos dependen pero que nadie ve. Durante 8 años, fui la arquitectura invisible de la empresa de mi familia. Los contratos, el software, las fianzas, las relaciones con los funcionarios de la ciudad y los agentes de fianzas y los subcontratistas e inspectores. Cada viga y vigueta de esa operación pasó por mis manos, y dejé que mi familia se parara en el suelo terminado sin pedirles nunca que miraran hacia abajo y vieran quién lo sostenía. Me dije a mí misma que el trabajo era suficiente. Me dije a mí misma que si lo construía lo suficientemente bien, la estructura hablaría por sí misma, y eventualmente mirarían hacia abajo y dirían, nadie hizo esto. Nunca miraron hacia abajo. Pusieron sus muebles en mi suelo y sus fotografías en mis paredes y organizaron sus fiestas en mis habitaciones. Y cuando llegó el momento de sentar a los invitados, me pusieron en la cocina. Solía llamar a eso humildad. Solía decirme a mí misma que guardar silencio sobre mis contribuciones era una forma de fortaleza, el enfoque noble, lo maduro. Simone lo llamó autoborrado hace 3 años, y discutí con ella durante 1 hora por teléfono mientras estaba sentada en mi coche en el aparcamiento de Whitfield & Sons. Le dije que no entendía a mi familia, que las dinámicas eran más complicadas de lo que ella las hacía parecer, que a veces el amor significa aceptar menos para que las personas que amas puedan tener más. Ella dijo, eso no es amor, Nadia. Es un subsidio, y tú no eres una organización benéfica. Tenía razón entonces, y yo no estaba lista para oírlo. Tenía razón desde el baño en la cena de ensayo, y tenía razón en el aparcamiento cuando dijo, bien. Y ha tenido razón en esto durante todo el tiempo que yo he estado equivocada al respecto. El autoborrado no se registra como violencia cuando eres tú quien lo hace. Pasa por generosidad, por gracia. Y entonces un día estás sentada en una mesa plegable en una cocina en la boda de tu propio hermano, comiendo de un plato que una camarera trajo porque asumió que eras personal. Y levantas la vista y te ves a ti misma claramente por primera vez en años. Y lo que ves es a una mujer que estaba tan comprometida con ser invisible que casi desapareció. No odio a mi familia. Sospecho de las historias donde la respuesta es tan simple. Extraño las cenas de los domingos en casa de mis padres en James Island. El olor de las berzas de mi madre, mi padre dormitando en su sillón reclinable durante el último cuarto de un partido de Clemson. Extraño la versión de Derek que partía sus Kit Kats por la mitad y me daba la mitad más grande. Extraño la versión de nosotros que existía antes de que los títulos y los salarios y los $30 millones convirtieran a mi familia en una jerarquía donde mi valor se medía por cuán silenciosamente cargaba con lo que nadie más estaba dispuesto a levantar. Pero no volveré a la cocina. No me sentaré en una mesa plegable y lo llamaré amor. El colgante de oro descansa contra mi clavícula, ahora visible fuera de mi camisa, donde cualquiera puede verlo si mira. La madre de mi abuela lo usó en un lugar donde su nombre no aparecía en nada. Mi abuela lo usó mientras limpiaba casas que pertenecían a otras familias. Yo lo usé oculto durante 15 años. Lo llevo al descubierto ahora porque algunas promesas no deben mantenerse en la oscuridad. Mi nombre está en la puerta. Mi nombre está en los contratos. Mi nombre está en el contrato de arrendamiento, en la cuenta bancaria, en los documentos de incorporación presentados en la oficina del secretario de Estado de Carolina del Sur. Construí algo más pequeño que lo que construí antes, y es enteramente mío. Y en la pared frente a mi escritorio hay una fotografía de una mujer que nunca pudo decir eso. El cielo no se cayó. El suelo aguantó. Estoy aquí, en mi propia oficina, en mi propio nombre, y la luz de la tarde está calentando el ladrillo, y el café es bueno, y el trabajo es mío. Y por ahora, por primera vez en mucho, mucho tiempo, eso es suficiente.